Y bueno, vamos a resolver esa cámara que me dice identificar el vértice y focos de la parábola y vean esta parábola que tenemos aquí. A ver, antes de empezar a resolver el problema, solamente quiero mencionar algo que realmente no es un error tan grande, es un error muy mínimo, pero el enunciado dice identificar el vértice y focos de la parábola y ya vean esta parábola. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dice focos. Recordemos que la parábola únicamente posee un foco, no es una elipse, no es una hipérbola. La elipse y la hipérbola sí poseen dos focos, pero la parábola únicamente posee un foco. Entonces, dejando a un lado ese error del enunciado, que como ya les había dicho es mínimo, ¿puede o no puede influir realmente en algo? Pues no creo, ¿no? Pero pues bueno, lo menciono simplemente porque me gustaría que lo sepan y que lo recordaran, ¿no? Entonces, como podemos observar, en el problema me dice identificar el vértice y el foco de la parábola y vean esta parábola. Esta parábola justamente está en la forma de ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen. ¿Cómo lo sé? Pues porque justamente sé cómo son las fórmulas de cada una de estas parábolas. Pero ¿cómo lo debemos saber? Pues bueno, recordando cuáles son las fórmulas y bosquejos de cada una de ellas. Hay que recordar algo muy importante, y es que tenemos dos parábolas. Tenemos las parábolas con vértice en el origen y las parábolas con vértice fuera del origen. Además, también debemos de recordar que tenemos dos orientaciones, las parábolas verticales y las parábolas horizontales. Las verticales pueden abrir hacia arriba o hacia abajo, mientras que las horizontales pueden abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cada una de ellas posee su ecuación ordinaria característica, y es por eso que nosotros sabemos o debemos de recordar cuáles son los bosquejos y ecuaciones de cada una de ellas para poder empezar a resolver este problema. Así que vamos a recordarlo, no pasa nada. Recordemos que nosotros tenemos, una vez más, repito e insisto, tenemos cuatro tipos de parábolas. Dos generales, ¿no? Las verticales y las horizontales. Pero recuerden que de cada una de ellas se desprenden dos formas diferentes. Por ejemplo, las parábolas verticales tenemos la parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba y la parábola con vértice en el origen que abre hacia abajo. Mientras que las horizontales tenemos la parábola con vértice en el origen que abre hacia la derecha y la parábola con vértice en el origen que abre hacia la izquierda, donde recordemos que el vértice posee las coordenadas del origen que son 0,0 y cada una de ellas posee su ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen? Bueno, de las verticales debemos de recordar que la x siempre es cuadrática mientras que la y es lineal, y en las horizontales la y siempre es cuadrática mientras que la x es lineal. Vamos a recordarlas. Tenemos entonces x cuadrada igual a 4py, x cuadrada igual a menos 4py, y cuadrada igual a 4px y y cuadrada igual a menos 4px. Ahí está. Estas son las ecuaciones ordinarias de la parábola con vértice en el origen. ¿Cómo podemos observar? Las verticales poseen la x cuadrática mientras que la y la posee lineal, y las horizontales poseen la y cuadrática mientras que la x la posee lineal. ¿Qué es lo que se diferencia de cada una de estas ecuaciones? El signo. Cuando abre hacia arriba es positiva, cuando abre hacia abajo es negativa. Cuando abre hacia la derecha es positiva, cuando abre hacia la izquierda es negativa. Ahí está. Así de fácil, así de rápido. Pero estas son ecuaciones de la parábola con vértice en el origen, y el problema es con vértice fuera del origen. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Pues simplemente para recordar. Vamos ahora a escribir los bosquejos y ecuaciones de las parábolas con vértice fuera del origen. Insisto, esto únicamente lo hago para que lo recuerden, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. A ver, nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, claro que sí, como de que no. Ahí estamos, perfecto. Y recuerden que nuestra parábola puede tener el vértice en cualquier punto, el que sea, siempre y cuando que tenga la orientación que corresponde. Por ejemplo, las parábolas verticales pues pueden tener el vértice donde sea siempre y cuando abra hacia arriba. Y recordemos que esta vez el vértice no va a poseer las coordenadas 0,0 del origen, no. Ahora va a poseer las coordenadas h, k, sí o no. Mientras que pues la que abre hacia abajo pues de igual manera puede abrir hacia abajo en cualquier punto del plano cartesiano siempre y cuando abra hacia abajo y sea vertical. Y también posee las coordenadas del vértice como h, k. De igual manera las horizontales, desde cualquier punto puede poseer el vértice siempre y cuando abra hacia la derecha y abra hacia la izquierda. Ahí está, perfecto. Y de igual manera el vértice tiene coordenadas h, k. Ahí está. Debemos de recordar que el h y el k siempre se asocian, el h con la x y el k con la y, siempre, siempre, siempre. Y ahora, ¿cuáles son las ecuaciones ordinarias de cada una de estas parábolas? Bueno, de las verticales es la siguiente, es x menos h elevado al cuadrado igual a 4p que va a multiplicar a y menos k, mientras que la que abre hacia abajo es x menos h al cuadrado igual a menos 4p que va a multiplicar a y menos k. Y ahora las horizontales es y menos k
al cuadrado igual a 4p que va a multiplicar a x menos h, y y menos k al cuadrado igual a menos 4p que va a multiplicar a x menos h. ¿Y por qué se los estoy diciendo? Porque recuerden que siempre debemos asociar el x con el h y el y con el k, siempre. Sea circunferencia, sea elipse, sea hipérbola, sea parábola, siempre h, k se van a asociar x y y respectivamente. Entonces, como podemos observar, pues las ecuaciones ordinarias no están tan complicadas. De hecho, son exactamente la misma que las que están con vértice en el origen. Y ustedes van a decir, oye, no mames, no es cierto, no son la misma. Bueno, es que hay que recordar cuál es la parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Es x cuadrada igual a 4py. Ajá. Quiero que observemos esto. Lo único que cambia es justamente el traslado del vértice, que como ya les había mencionado, tiene las coordenadas h, k. Entonces, aquí, observen, a partir de esta fórmula, que es la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen, simplemente voy a modificar en x y en y, h y k. Es decir, x menos h elevado al cuadrado igual a 4p que va a multiplicar a y menos k, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es lo mismo, es lo mismo. Y es por eso que siempre les digo que tienen que asociar el x con la h y la y con la k. Pero bueno, de igual manera simplemente pueden tener o aprenderse la ecuación y ya está, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero bueno, recordando ya todo esto, estas son las ecuaciones ordinarias de la parábola con vértice fuera del origen. Y obviamente esto lo necesitamos pues para saber de qué ejercicio se trata o qué forma tiene la parábola que se trata. Pero antes de empezar ahora sí a resolver el ejercicio, porque todavía no estamos haciendo nada del ejercicio, ya solamente estamos haciendo una pequeña introducción de parábola, antes de empezar a resolver el ejercicio hay que recordar un elemento, bueno, dos elementos muy importantes de la parábola, muy pero muy importantes: el foco y el eje focal. Recordemos la definición del eje focal: línea recta que divide a la parábola en brazos simétricos y que pasa por el vértice y el foco. Ajá, eje focal. Línea recta que divide a la parábola en brazos simétricos que pasa por el vértice y por el foco. Ahí está. Este es nuestro eje focal, ¿sí o no? Está pasando por el vértice, está partiendo a la mitad justamente la parábola. Aquí también nosotros tenemos nuestro eje focal, aquí nosotros también tenemos nuestro eje focal. Una vez más, insisto, es una línea recta. Entonces, aquí también nosotros tenemos nuestro eje focal. Ahora vamos a la definición de foco, que es justamente lo que nos importa. Foco, punto, escuchen, punto fijo, que se encuentra a una distancia P del vértice dentro de los brazos de la parábola y que pasa por el eje focal. Una vez más, punto fijo que se encuentra dentro de los brazos de la parábola a una distancia P del vértice y que pasa por el eje focal. Entonces, el foco debe de estar obligatoriamente dentro de los brazos de la parábola en cualquier punto, siempre y cuando se encuentre a una distancia P del vértice. Ajá, siempre y cuando se encuentre a una distancia P del vértice y que pase por nuestro eje focal. Entonces, nuestro foco se encuentra acá, ¿no? Puede ser en cualquier punto, eso depende justamente del valor del parámetro, que es el valor de P, a una distancia P del vértice. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque las coordenadas del foco van a depender enteramente de las coordenadas del vértice y del valor del parámetro. A ver, quiero que observemos algo muy importante. Cuando nosotros tenemos una parábola vertical, el foco, ¿cómo se está moviendo? ¿Horizontalmente o se está moviendo verticalmente? ¿El foco cómo se mueve? ¿Verticalmente u horizontalmente? Cuando nosotros tenemos una parábola vertical, el foco se va a mover verticalmente. ¿Por qué? Porque si por ejemplo se moviera horizontalmente, el foco podría quedar por acá. Y eso completamente rompe la definición de foco, que es punto fijo que se encuentra dentro de los brazos de la parábola. Y si lo mandamos hasta acá, no va a estar dentro de los brazos de la parábola. Por lo tanto, si la parábola es vertical, pues el foco se va a mover de manera vertical. Mientras que si la parábola es horizontal, el foco se va a mover de manera horizontal. Y esto depende mucho de las coordenadas del vértice. ¿Por qué? Porque una vez más, repito la definición del foco. Punto fijo que se encuentra dentro de los brazos de la parábola y a una distancia P del vértice. P del vértice y que pasa por el eje focal. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos nuestro foco verticalmente, este no se va a mover horizontalmente de ninguna manera. Es decir, no se va a mover para nada en las coordenadas de H. Se va a mover en las coordenadas de K. Que esto, ¿cómo va a ser? Pues con el aumento de P. ¿Por qué? Porque insisto una vez más a la definición. Punto fijo que se encuentra dentro de los brazos de la parábola y a una distancia P del vértice. Es por eso que cuando lo tenemos de manera vertical, nosotros vamos a tener que alterar la coordenada de Y. De igual manera, pues en la que está abriendo hacia abajo, ¿no? Sería
h, k, pero esta vez no le voy a sumar p, le voy a restar el valor de p. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia abajo. Y acá entonces, siguiendo la misma lógica, el foco se está moviendo horizontalmente. Por lo tanto, lo que se tiene que alterar es la coordenada de h. Así que el foco debería de ser h más p, k. Y aquí sería... h menos p, k. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y a ver, yo simplemente les pude haber dado esta fórmula y empezar a resolver el ejercicio, claro que sí, como de que no, pero recuerden, a mí me gusta que entiendan cómo es el bosquejo de todo esto. ¿Por qué? Pues porque realmente en geometría analítica, para poder resolver un ejercicio de la manera más correcta posible, debemos de saber cómo está actuando en el espacio. Entonces, es muy pero muy importante visualizarlo, y como pueden darse cuenta, si no se acuerdan en ese momento o en ese punto cuál es la fórmula para poder obtener el valor de la coordenada del foco, pues simplemente siguen esta lógica y ya está. Claro, eso es una introducción muy mínima de lo que realmente me gustaría darles, pero por lo menos ya es algo para poder empezar a resolver este ejercicio. Entonces, vamos a empezar ahora sí, a resolver este ejercicio. Déjenme revisar, ahí está, sí, perfecto, todavía tengo pila. Vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿no? A ver, primero que nada me dicen, identificar el vértice y focos de la parábola, y tenemos esta parábola. Lo primero que tenemos que hacer es identificar ¿qué tipo de parábola es? ¿Es parábola vertical o parábola horizontal? ¿Cómo lo sabemos? Pues justamente mediante las ecuaciones ordinarias de la parábola con vértice fuera del origen. X más 3 elevado al cuadrado. La X es la que está siendo elevado al cuadrado. Por lo tanto, nuestra parábola es vertical, obligatoriamente. Entonces, las horizontales ya se van. Ahí está, perfecto. Desde aquí ya podemos empezar a descartar. Ahora, vamos a ver qué tipo de parábola vertical es, la que abre hacia arriba o la que abre hacia abajo. Pues ¿cómo depende eso? Pues del signo, justamente. Ahí está, todo perfecto, todo sabroso. De hecho aquí es signo negativo, por lo tanto abre hacia abajo, ¿sí o no? Entonces ya podemos descartar también esta parábola que tenemos acá, que es la parábola que abre hacia arriba. Así que con base a esto ya podemos empezar a resolver este ejercicio. Lo primero que voy a hacer es escribir la ecuación ordinaria de la parábola con vértice fuera del origen de una manera independiente, pues para poder entenderlo mejor. Es x menos h elevado al cuadrado igual a menos 4p que va a multiplicar a y menos k. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Y obviamente, pues las coordenadas de foco, pues porque las vamos a necesitar. El foco pues tiene coordenadas h, k menos p. Ahí está, sabroso, delicioso y suculento. Entonces, ahora sí puedo empezar a resolver este ejercicio. Ya identificamos qué tipo de parábola se trata, pues vamos a simplemente resolver el ejercicio. Quiero que observemos algo. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el vértice y los focos. Recordemos que el vértice tiene las coordenadas h, k. También lo vimos acá, ¿no? ¿Y cómo para qué me sirve esto que estoy haciendo? Pues quiero que observemos que lo único que vamos a hacer es comparar esta ecuación con su ecuación ordinaria y ya está. Es lo único que vamos a hacer. ¿Para qué? Pues para poder obtener los valores de h y para poder obtener los valores de k. ¿Por qué? Porque recuerden que h es el que está aquí dentro de la x y k es el que debería de estar acá. Debería, pero no está. ¿Por qué? A ver, voy a reescribir esta ecuación de otra forma. La voy a escribir como x más 3 al cuadrado igual a menos 16 que va a multiplicar a y menos k. ¿Pero cuánto vale k? Yo no sé cuánto vale k. No sé cuánto vale k, pero sabemos que no hay un valor de k. ¿Por qué? Porque recordemos que este menos 16 es como si fuera menos 4p. Nuestro menos 4p, ¿sí o no? ¿Sí lo vemos? Ahí está. ¿Sí lo vemos? Entonces sería y menos k. Eso quiere decir que al momento de hacer la propiedad distributiva sería menos 16 por y, pues es menos 16y. Menos por menos es más. Y 16 por algo, pues no me da nada. Eso quiere decir que esto debería de ser 0. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si aplicamos una vez más la propiedad distributiva, menos 16 por y son menos 16y. Menos por menos son más y 16 por 0 son 0. Simplemente por esa razón. Entonces ya podemos ahora sí extraer las coordenadas del vértice. ¿Por qué? Porque el vértice va a tener las coordenadas h, k, ¿sí o no? h, k. H es el que está con la x y k es el que está con la y. Pero ¿cuánto vale nuestra h? Nuestra h vale menos 3. ¿Por qué? Porque es algo que ya les había dicho en circunferencia. Y es que el menos es de la fórmula. El menos es de la fórmula. Eso quiere decir que si nuestra coordenada era negativa al momento de multiplicarse con el menos de la fórmula, pues automáticamente se convierte en positivo. Por eso es que nuestro vértice es menos 3. ¿Sí o no? Coma
0. Bueno, realmente el 0 no importa su signo, pero de todos modos debería de ser positivo. Entonces, nuestro vértice tiene coordenadas menos 3,0. Ahora vamos al valor del foco. Para poder sacar el foco, simplemente decimos que es h. ¿Cuánto vale h? Es menos 3, k menos p, o sea, 0 menos p. Pero ¿cuánto vale p? Muy importante observar cuánto vale P. Bueno, pues es que el valor de P se puede sacar de la siguiente comparativa. Este menos 16 que tenemos acá es este menos 4P. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vean la forma, vean la forma. Menos 16 es nuestro menos 4P. Eso quiere decir que el valor de P operó con este 4 que estaba acá y me dio este menos 16. Eso quiere decir que yo puedo igualar estos dos valores para poder hallar el valor de P. Es decir, menos 16 es igual a menos 4P. Entonces, despejando el valor de P, menos 4 que está multiplicando, lo paso dividiendo y decimos menos 16 entre menos 4 es igual a P. Menos entre menos es más y 16 sobre 4 simplemente es 4 y esto va a ser igual a P. Por lo tanto, P vale 4. Entonces ya lo puedo sustituir en mi foco, así que decimos que el foco va a tener coordenadas menos 3,0 menos P. Pero P vale 4. Recuerden, 4 positivo, este menos es de la fórmula, por lo tanto, el foco va a tener coordenadas menos 3, menos 4. Así que el vértice menos 3,0 y el foco menos 3, menos 4 serían el resultado de este problema. Y bueno, algo rápido que quiero decirles, desafortunadamente no es lo que yo quisiera, pero bueno, solamente en este video va a venir este problema. ¿Por qué? Porque el siguiente problema, a mi parecer, es muchísimo más laborioso y tardado y no quisiera que vieran un video de 50 minutos realmente. Bueno, pueden verlo, ¿no? Pero pues, no sé, siento que a veces la atención no es la misma, así que pues solamente en este video va a venir este problema. Y otra cosa que me estuvieron preguntando y es que si iba a seguir grabando la guía. Por supuesto que la voy a seguir grabando, no pasa absolutamente nada. Obviamente hay bastantes circunstancias que me hicieron no poder grabar. La principal es porque está haciendo un chingo de calor y soy gordo, entonces pues literalmente estoy ahí pues muriéndome, ¿no? Entonces, pues nada, encontré como la solución para poder tener un cuarto un poco más fresco. Entonces, pues no se preocupen, sí voy a seguir grabando la guía, no pasa absolutamente nada. De hecho, ahorita mismo voy a grabar el siguiente problema, pero como ya les había mencionado, lo acabo de revisar y si es un tanto largo, entonces pues... Bueno, si veo que no me tardo mucho, lo meto en este mismo video, pero si me tardo, pues va a venir en el otro video acompañado del siguiente ejercicio. Pero bueno, de todos modos, este es el resultado de este problema y ya está. Y síganme en Twitch, donde hago directos todos los días a partir de las 12 de la noche. Claro que sí, como de que no.